social. Psicológicas que vamos a estudiar nos permiten comprender y analizar el comportamiento y actuación del ser humano en la sociedad. Es importante reconocer que el ser humano es un agente activo socialmente. Necesita relacionarse con otros, interactuar, dialogar, compartir. En medio de esta relación surgen diferencias de pensamiento y de actuación. Pues bien, vamos a analizar en esta exposición la psicología social desde las teorías psicológicas, del aprendizaje social por imitación o modelación de Bandura, la psicología social de Festinger, la teoría del cognitivismo de Atkinson y Shifrin y la teoría del psicoanálisis. Estas teorías nos aportan gran experiencia, grandes estudios para comprender y analizar el comportamiento, las actitudes del ser humano en su ambiente, en su entorno social. El objetivo general es reflexionar y analizar sobre las teorías psicológicas que permiten identificar su utilidad y la pertinencia en las acciones educativas, en el entorno de la educación, cuál es el aporte de la psicología educativa y de la realidad social. Para esto vamos a dar unas pinceladas sobre algunos aportes de psicólogos que han hecho sobre la importancia y el concepto de la psicología social. Alpordet en 1968 nos habló que la psicología social es una disciplina en la cual las personas intentan comprender, explicar y predecir cómo se piensa, qué se siente y las acciones en relación con otras personas. Baron y Birnitz en 1994 define a la psicología social como el campo científico que busca comprender la naturaleza, el origen de las causas de la conducta y del pensamiento de los individuos en diferentes situaciones sociales. De igual manera, encontramos otros aportes hacia la psicología social muy importantes. Las definiciones que da, por ejemplo, Lineberg, Hornes, Gerard, Rodríguez y Whittaker. En síntesis, podemos ver que la psicología social se focaliza en la conducta de los individuos, en sus acciones y la forma de pensar en situaciones. Vemos entonces que la psicología social busca comprender las causas del pensamiento y las conductas sociales. Entonces vamos a estudiar cada una de estas teorías de la psicología social y iniciaremos con el aprendizaje social de Albert Bandura en 1968. Bandura en 1987 nos menciona que la imitación es una forma de aprendizaje por asociación. Entonces, ¿qué factores están inmersos en el aprendizaje social? Bien, factores ambientales, el entorno, la persona, factores personales y conductas propias y aprendidas. Entonces, en la imitación y modelación encontramos un observador. Este observador que aprende a través de la observación, él aprende de un modelo, de una persona que él observa, y este aprendizaje tiene efectos de modelado, efectos inhibitorios y desinhibitorios. En otros términos, estos efectos son aquellos que la conducta existente de la persona, del observador, es modificada por la observación, por la respuesta de un modelo. Ese es el efecto inhibitorio y desinhibitorio. Muy bien. La facilitación, mediante la cual la observación que hace la persona de la conducta del otro puede facilitar la ocurrencia de algunas respuestas aprendidas. Esta es el aprendizaje por imitación.
Pero Bandura en 1987 nos deja claro cuáles son los procesos para que tenga lugar el aprendizaje social. Surge el aprendizaje social en la escuela, en el contexto laboral, en todos aquellos lugares donde se pueda imitar una conducta o modelar. Muy bien. Entonces, esta modelación surge de aquellas acciones que se realizan y que en cierto nivel generan un aprendizaje. Este aprendizaje, llamamos social, genera los siguientes procesos. Un proceso de atención. Se acentúan características sobresalientes, se observa. Se retiene lo recordado y lo observado. Se reproduce esta conducta que se observó y se genera una motivación para adoptar una conducta. Si hay motivación, se puede reproducir, se genera retención y atención, logrando un aprendizaje social. En síntesis, podemos ver que el aprendizaje por observación, según Bandura, son los factores cognitivos que ayudan al sujeto, a la persona, a decidir si lo que observa se imita o no. En los niños lo afirma Bandura. La observación e imitación se da a través de modelos que pueden ser sus padres, sus educadores, sus amigos y hasta los héroes de la televisión. En la escuela, nuestros estudiantes imitan a su maestro, a su maestra, a sus compañeros, es decir, el entorno escolar. En el entorno escolar se genera un aprendizaje por observación, por imitación. Quieren imitar a un modelo, a su maestro, a su maestra, a sus compañeros. Entonces, juega un papel importante el entorno escolar en este aprendizaje por observación, genera un aprendizaje para la vida. Muy bien, otra de las teorías es la psicología social de Festinger. Primero, él habla de la teoría de la comparación social y luego de la disonancia cognitiva. En la teoría de la comparación social, se puede evidenciar que esta teoría plantea, en primer medida, las personas usan a los otros como un fuente de obtener información acerca de una realidad física, observable y social. Se necesita saber si sus opiniones sobre la realidad son correctas y también necesitan tener una apreciación adecuada de las habilidades. Festinger 1950 lo resume. Los procesos de influencia social derivan directamente de una necesidad de autorreflexión. Vamos a hablar de esa autorreflexión. Un proceso de autoevaluación. ¿Entre qué? Para generar una comparación adecuada y generando un aporte social. Esta autoevaluación se aplica a las opiniones y a las habilidades que se comparan. Muy bien, vamos a hablar de la teoría de la disonancia cognitiva. Esta teoría de la disonancia cognitiva es planteada por Leon Festinger en 1957. Menciona la disonancia cognitiva ocurre cuando una persona alberga dos actitudes o dos pensamientos, denominados cogniciones contradictorias. Hay el encuentro de dos actitudes, se debe tomar una decisión, dos pensamientos, se debe tomar una decisión. Entonces, aquí hablamos de llegar a la disonancia cognitiva, cuando esta cognición, esta incoherencia llamada disonancia, genera incomodidad. Cuando se genera incomodidad, la persona debe tomar una medida que ayude a resolver la discrepancia. ¿Entre quién? Entre esas creencias o conductas contradictorias. Debe tomar la mejor decisión. A modo de reflexión, ¿qué podemos decir de la disonancia cognitiva?
Se puede deducir una consecuencia, sería que si una decisión no es suficientemente gratificante, quien toma esa decisión modificará sus creencias para que la decisión sea o parezca ser gratificante. Entonces vamos a ver, según Leon Festinger, cómo lograr reducir la disonancia. Primero que todo, para reducir la disonancia debe haber un cambio en los elementos, en la conducta del ser. Cambiar el elemento cognitivo ambiental, se debe generar un cambio en ese entorno. Agregar nuevos elementos cognitivos, es decir, ir creciendo, además de dejar de lado algunos elementos de conducta, algunos elementos del ambiente, del entorno, se debe agregar elementos cognitivos. Hablaremos a continuación de la teoría de psicoanálisis de Freud. Esta teoría centra sus esfuerzos en la personalidad del ser. La personalidad adulta es primeramente el resultado de las experiencias del infante. ¿Esto qué nos quiere decir? Que durante los primeros años de vida, el niño va pasando por ciertas etapas de desarrollo y se van conformando unas actitudes, unos pensamientos, unas habilidades y unas destrezas. Puede resultar algún grado de fijación que hace que el líbido permanezca ligado a esas necesidades. Cuando hay una necesidad que no se logró sanar, que no se logró desarrollar, cumplir en nuestra infancia, probablemente, lo dice Freud en 1957, eso afecta al ser adulto, lo que afecta por lo tanto su personalidad. Entonces vamos a ver la estructura de la personalidad planteada por Freud en 1957. Él define la estructura de la siguiente manera, muy práctico. Existe un yo con el principio de la realidad, yo y la realidad. El ello, que es el principio del placer, y el super yo, que viene a ser lo que es la moralidad. ¿Se debe hacer o no se debe hacer? ¿Está bien o está mal? ¿Es algo bueno o es algo malo? Los tres forman la estructura de la personalidad. Pero Freud en 1957 dice que uno de esos tres es determinante en la personalidad del ser humano. Cuando el ego tiene control, es decir, cuando el principio de la realidad tiene el control sobre la persona, es capaz de adaptarse racionalmente a su ambiente, a un entorno. Entonces, Freud nos menciona que el principio de la realidad es fundamental desde la niñez, es fundamental que cada día se crezca y por tanto debemos como investigadores, como pedagogos, como psicólogos, orientadores escolares, en fin, como sociedad contribuir a la formación de un estudiante con principios, una persona que sea integral, que permita hacer un paralelo entre sus acciones, lo que debe aprender y primordialmente tener una identidad y que permita a esta persona desempeñarse con valores, con principios, pero muy importante adaptarse racionalmente, adecuadamente al entorno. Muy bien, vamos a hablar de la teoría del cognitivismo de Alkisson y Chirrit. Ahí viene una relación entre aprendizaje y memoria y hablaremos de la memoria a corto y a largo plazo. Para el cognitivismo y para los autores Alkisson y Chirrit en 1968, consideran que el aprendizaje y la memoria son dos conceptos que se encuentran enlazados.
en el proceso de generar conocimiento, habilidades, entre otros. Esa generación de conocimientos va a partir del proceso de aprendizaje en la escuela, en la vida, en su contexto social. Pero el aprendizaje del ser humano está relacionado con la educación, como se mencionó, y el desarrollo humano. Este aprendizaje requiere fundamentalmente de un proceso de memorización, es decir, se aprende, se memoriza, y para memorizar debo aprender. En palabras de Blackmore, en 1988, el aprendizaje es la adquisición del conocimiento, se aprende, y la memoria es el almacenamiento de una representación interna de tal conocimiento. No todo lo que se aprende se memoriza, pero lo que se memoriza se puede decir que se aprendió. Es decir, se adquiere conocimiento y se memoriza tal conocimiento en gran nivel. ¿De qué depende? Entonces podemos ver que el aprendizaje llega y se almacena en nuestra memoria, y tenemos la memoria a corto plazo y a largo plazo. La memoria que recibe a corto plazo recibe unos estímulos que interpreta el individuo durante unos segundos. Y esos recuerdos son sustituidos inmediatamente por nuevos estímulos a interpretar. Si se repiten durante un buen número de veces, esos resultados pasan a formar parte de la memoria a largo plazo. Beltrán en 1993 y Schul consideran que el aprendizaje es un proceso que implica un cambio duradero en la conducta, con la capacidad para comportarse de una manera determinada. Es decir, con el aprendizaje logramos modificar la conducta y comportarnos de la mejor manera en un contexto, lograr la aceptación social, ¿sí? Desenvolvernos de manera adecuada en la sociedad. Ahí es uno de los grandes fines y retos de la educación, lograr un aprendizaje significativo, forjado en valores, en principios que permitan al ser desenvolverse mejor en la sociedad. El aprendizaje para Atkinson y Schiffer en 1968 menciona que depende de lo que se memoriza para su permanencia. Muy bien, depende de lo que se memoriza, permanece el aprendizaje, y de manera viceversa. Es decir, la memoria no tendrá contenido si no tuviera lugar el aprendizaje. Entonces podemos ver que el aprendizaje y la memoria aportan a la formación integral del ser humano. Finalmente, y a manera de síntesis sobre la influencia de la psicología social en la educación y en la formación del ser, y en el conocer los comportamientos, las actitudes, los pensamientos, sentimientos del ser humano en diferentes ambientes y entornos, podemos concluir que estas teorías psicológicas aportan mucho para los estudios e investigaciones, para plantear políticas que contribuyan a la formación de una mejor sociedad, que contribuyan a unificar criterios que favorezcan lineamientos, orientaciones para la formación de una mejor sociedad, y que logremos todos estar adaptados, que logremos todos interactuar bajo principios de respeto, bajo principios y valores para una mejor sociedad. Es decir, las teorías psicológicas nos dan una luz, unas orientaciones para lograr cooperar como maestros, como educadores, como orientadores escolares y como familia en la formación de un niño con personalidad, un niño auténtico, un niño que sea respetuoso de los deberes, pero que sea responsable ante la sociedad. Muy bien, como consideraciones finales, la teoría del aprendizaje social de Bandura deja claro, por una parte,
la gran influencia que tienen los otros en la conducta del individuo. Existe un conflicto o discrepancia entre conductas y actitudes. La psicología social considera y se integra a la educación, ya que la psicología social y la educación tienen una importancia en la creación de una cultura nueva del propio pensar, del sentir y del hacer, que conlleva a la formación de un ser integral para una mejor sociedad. Muy bien, desde la psicología social, la enseñanza se produce mediante la interrelación del hombre y la sociedad, pero eso debe tener una connotación en las conductas, en el pensamiento, una transformación, una modelación en el mejoramiento de las conductas y de las diferentes formas de actuar en la sociedad. Muy bien, para los psicosociales, la verdadera educación se relaciona con el cambio del hombre interior. Las personas terminan por relacionarse. Finalmente, vemos entonces cómo la psicología social aporta a la formación de un mejor ser. Corresponde entonces reflexionar, analizar y generar constructos teóricos que nos permitan, desde la psicología social, desde la psicología educativa, generar la transformación y contribuir a la formación de un mejor ser para la sociedad. En últimas, quiero mencionar que la psicología social, bajo las teorías psicológicas, corresponden y apoyan a la formación integral del estudiante, a la formación de un mejor ser para la sociedad, que tenga personalidad, que pueda tomar las mejores decisiones, que contribuya a la formación de un ser competente, íntegro y ante todo respetuoso, con valores, con principios y que sea capaz de decidir y tomar las mejores decisiones